La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel Del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenido al programa Palabra de Vida. Hemos estado hablando de la ley de Dios y de los 10 mandamientos. Hoy quiero continuar con el mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El que quebranta la ley en un punto es culpable de todo. Y pregunto, ¿quién no ha sido culpable de codicia, o envidia, o celos? Aquí tenemos la ley de Dios en el Nuevo Testamento, escrito por San Pablo, cuando escribió: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones o homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, los que codician el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra estafadores, en otra traducción, es la palabra codicia. Hoy quiero hablar de la envidia. La envidia y la codicia son similares. Los que codician tienen envidia. A la envidia la llaman el deporte nacional, porque todos lo practican. Sin embargo, es el sentimiento más vil e indigno del ser humano. En el griego es la palabra pithonos. Se traduce como envidia, denota un desagrado fuerte por la prosperidad o ventaja de otros. También podemos definirlo como un deseo de ser amado y respetado, que se frustra cuando otro lo recibe y desearíamos haber sido nosotros. La distinción entre la palabra celos, en el griego zelos, es que la envidia desea privar al otro de lo que tiene, y los celos son el deseo de tener lo mismo que el otro tiene. La raíz de la palabra celos es hervir. Los celos hacen hervir las emociones hasta que erupta en una explosión violenta. La Biblia lo asocia con el homicidio. Notemos en Gálatas 5:21, envidias, homicidios, o pone junto, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y también la Escritura dice en Romanos: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, lo ponen junto, contiendas, engaños, malignidades. Fue la envidia lo que despertó en Caín el plan de matar a su hermano Abel, porque Dios recibió con agrado la ofrenda y sacrificio de Abel
y rechazó la suya. Las comparaciones a veces terminan en el pecado de envidia, comparándonos los unos con los otros. Desgraciadamente también es un pecado existente entre líderes y ministros, entre iglesias. Pablo, cuando estaba confinado en una cárcel, tuvo que enfrentarse con la envidia de los que se aprovechaban de su encarcelamiento para ir buscando hacer discípulos por motivos egoístas. Él escribió a los filipenses: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Él pudo vencer el resentimiento que naturalmente acompaña ese comportamiento indigno, diciendo: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La lástima propia y la envidia son compañeros naturales. El primero puede derivar en el segundo. Aun el salmista Asaf por poco cae en este pecado. Él dijo en el Salmo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaran mis pies, por poco resbalaran mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Por poco resbala, pues tuve envidia de los impíos y arrogantes, considerando sus sufrimientos y todo lo que tuvo que padecer. Tuve envidia de los soberbios que aparentemente no tuvieron que pasar estas pruebas. Él siguió escribiendo: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Hay muchas lecciones que podemos aprender cuando el camino es áspero y difícil, las cuales quienes no son llamados a este camino de sufrimiento jamás pueden experimentar. Si Dios nos ha escogido para un ministerio especial, seremos como nuestro Señor Jesucristo, que fue experimentado en quebranto. Si Dios hubiera evitado todo sufrimiento y dolor a su iglesia, dándonos una protección especial ante todos nuestros enemigos, ¿cómo podríamos distinguir entre lo verdadero y lo falso? Si Dios colmara de salud y prosperidad a los suyos, favoreciéndonos como hijos especiales, ¿no estaría todo el mundo convertido? Pero serían personas que siguen a Cristo de conveniencia, no de sinceridad. Dios no nos promete que estaremos exentos de sufrimientos y dificultades. Si no hubiera fuego de persecución y prueba de fe, ¿cómo podríamos crecer en gracia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podremos conocerle en la comunión de sus padecimientos si evitamos la cruz? ¿Dónde estaría la prueba de nuestra fidelidad a nuestro gran capitán si no hubiera batallas que vencer y montañas que conquistar? Los predicadores que promulgan bendiciones y prosperidad sin el precio del sacrificio y la abnegación están predicando otro evangelio y proponiendo otro Cristo. En este mundo, debido a la naturaleza del ser humano, tendremos persecución. Si no fuera así, no sería una iglesia que representa una sociedad diferente, separada y purificada y santificada. La esencia de la iglesia es su santidad y su semejanza al divino Maestro. Los sufrimientos son parte de nuestra herencia, por lo tanto debemos soportarlos con fe y perseverancia, sabiendo que los que fueran antes que nosotros, los discípulos, los primeros siglos, y muchos en China y en otros países, han sufrido vituperios, martirios, vilipendios. El que deja la cruz, deja el camino. Repito, el que deja la cruz, deja el camino. Es la prueba de la fe, más preciosa que el oro perecedero,
que es de gran estima a los ojos de Dios. San Pablo llegó a decir, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin dolor no se avanza en el reino, y los que viven piadosamente sufrirán persecución. Téngalo por cierto, la mente carnal se opone a los que andan en el Espíritu. Los elegidos son los que han sido hallados fieles y constantes, los que se mantuvieron firmes a pesar de los tormentos. Observemos por un momento la vida de José. Su padre mostró sobre él preferencia y un amor especial. Cuando le dio la túnica de muchos colores, indicó que iba a ser su heredero. Tuvo un trato especial con él, lo que siempre ocasiona envidia entre coetáneos. Como era hijo de la mujer que amaba, derramó todo su cariño sobre él. Eso pasa en las familias. Y esto despertó no solamente envidia entre sus hermanos, sino un antagonismo de ellos contra el padre. La Biblia dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Además de la preferencia de su padre hacia él, después, para colmo, comenzó a tener sueños y visiones de su superioridad a sus hermanos, incluso diciendo que sus padres se iban a inclinar ante él. Y la Biblia dice, y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió, le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿No es de sorprender entonces la furia que esto despertó en ellos, siendo hermanos de otra mujer y ahora insultado por su hermano menor? ¿Qué lección podemos aprender de la vida de José? He notado que la unción del Espíritu Santo, la aprobación y respaldo de Dios sobre un ministerio casi siempre provoca la envidia entre otros líderes. Si quieres la unción de Dios, prepárate para enfrentarte con oposición. Tener más, hacer más o pretender saber más causa repercusiones carnales entre los inmaduros. El sabio Salomón dijo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si tu vida se ve reflejada en alguno de estos pecados que he mencionado, como fornicación, envidia, celos, pues que sepa que el salario del pecado es muerte. No piensas que puedes evadir las consecuencias. Hay una cosa que tenemos que hacer y una sola cosa, y es de arrepentirnos, de cambiar nuestra forma de pensar, de reconocer que el justo juicio de Dios puede caer sobre nosotros si andamos en pecado, porque hay solamente dos clases de personas, los píos y los impíos, los santos y los que no lo son. No hay tiempo de perder. Acude a Dios ahora mismo, tú puedes ser cambiado, no tienes que continuar así. Cuando Cristo reina en el corazón, nos hace nuevas criaturas. Puedes cambiar si de verdad quieres. Después de escribir la lista de los pecados que nos cierran la puerta al cielo, Pablo consuela a los creyentes de Corintio, diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Presenta tu cuerpo ahora mismo como templo del Espíritu Santo. Huye de la fornicación. Renuncia a la envidia, la codicia y la avaricia. Estos son pecados de Satanás, que codició ser igual a Dios
y por envidia cayó arrastrando una tercera parte de los ángeles. Jesús, por el contrario, aun siendo Dios, se humilló a sí mismo. No se aferró a su divinidad, sino que se humilló tomando forma de hombre, y como hombre se humilló como siervo hasta la muerte de un malhechor en la cruz. El orgullo, la vanagloria, la envidia nos hace una alianza con el diablo, porque eso es su carácter. El diablo es envidioso, envidió a Dios y quiso ser igual que Dios. Pero si nos humillamos y nos arrepentimos con corazón contrito, Dios vendrá a nosotros y hará morada en nuestros corazones, porque Él habita con el corazón contrito y humillado. Hemos sido comprados por precio, por la sangre de Jesucristo, no con oro ni plata, sino como de un cordero sin mancha. Así que glorifica a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Una de las llaves de un avivamiento espiritual es la unidad de amor entre los creyentes, la unidad entre las iglesias, la unidad en la familia, y la envidia destruye la unidad y así impide un mover del Espíritu Santo. Santiago escribió: pues donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contiendas. Cuando envidiamos lo que tiene un hermano, despreciamos lo que Dios nos ha dado. Y la ingratitud es un pecado que conduce a todo tipo de perversión, terminando en la destrucción de los ingratos. En todo demos gracia, porque esto es la voluntad de Dios para nosotros. San Lucas resume el pecado de los hermanos de José con esta frase: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. José era el precursor de Cristo, quien después levantó igualmente tal envidia entre el pueblo religioso de su día, entre los fariseos y saduceos, que con rabia planearan su muerte. Fue la envidia que cambió a Judas en un traidor. La envidia despierta odio y al final el deseo de eliminar la competencia. La envidia hace más daño a los envidiosos que el objeto de su envidia. En Proverbios leemos: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es como un cáncer que consume las demás virtudes y que termina destruyendo el alma. Elifaz, en su conversación con Job, dijo: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La codicia, el deseo desordenado de tener, bien sea dinero, prosperidad o bienes materiales, como éxito, respeto o amor, es la base de la envidia. ¿Cuántos millones de personas han sido muertos a causa de la envidia? ¿Cuántas iglesias divididas y destrozadas por este monstruo? ¿Cuántos hogares son infiernos por los celos? El que no confía en sí mismo duda también de otros. ¿Cuánto odio se desprende por esta enfermedad moral? Los filisteos tuvieron envidia de Isaac y en consecuencia llenaron los pozos de Abraham, su padre, que su padre había excavado. Es más fácil llenar un pozo con escombros que excavar uno. Es más fácil criticar la obra de otro e intentar impedirla que hacer su propia obra. Isaac, en vez de rendirse ante este ataque, decidió excavar otros pozos. El primer pozo que excavó lo llamó Esek, que significa contención.
El segundo se llamó Sitna, que significa enemistad. La contienda y la enemistad son hijos de la envidia. Evitando la contienda con los pastores de Gerar, Isaac se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Este lo llamó Rehobot, que significa espacio. Espacio. Hay lugar para una buena obra. No tenemos que tener envidia. Hay lugar. Pues así evitamos la contienda y las enemistades. Cuando los pastores de ovejas pelearan por el agua de los pozos, Isaac decidió excavar otros y así consiguió superar la contienda. Se cuenta la historia de un rey benévolo que deseaba poner paz entre dos de sus siervos amados. Los dos eran hombres de prominencia, pero que tenían entre ellos un antagonismo feroz. Al rey se le ocurrió una idea, pensando que así terminaría con esta enemistad feudal. Llamó al primero y le ofreció todo lo que deseara con tal de que su adversario recibiera el doble. El hombre, tan lleno de rencor y envidia, no pudo pensar en nada menos que en desear que su enemigo se quedase ciego, por lo que dijo al rey: «Quíteme un ojo», pues así el otro siervo se quedaría ciego del todo. Si es un hecho histórico o una fábula no estoy seguro, pero lo cierto es que refleja a qué grado la envidia puede llegar. La solución, como todas las soluciones, es espiritual. Es a través de algo que no tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa, es el amor de Dios, porque la Biblia dice: el amor no tiene envidia, no busca lo suyo. El Espíritu Santo dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La sanidad la encontraremos al orar pidiendo que el doble de lo que deseamos para nosotros le sea dado a la persona a quien le tenemos envidia. Si eres un objeto de la envidia, no debes juzgar las debilidades de los demás, ni devolver mal por mal, sino proseguir sabiendo que Dios está al control de todo, como el desenlace entre José y sus hermanos. José pudo comprender que Dios tenía el control de todo y que al final iba a cumplir la visión que le había dado. Él dijo: «Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto». Si tiene la tentación de envidiar por cualquier razón, recuerda que cada uno tendrá que dar cuenta de sí ante Dios y que Dios recompensará a cada uno según su obra. Si eliminamos la codicia, la envidia no puede crecer en el corazón. La Biblia dice: «No codiciarás». Andando con humildad, venceremos toda tentación de hacer comparaciones y de entrometernos en la vida de los demás. Recordemos la palabra de Jesús a Pedro cuando éste quiso saber el futuro de Juan. Pedro dijo a Jesús: «Señor, ¿y qué de éste?». Jesús le dijo: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Vuelvo a repetir, el amor de Dios es la solución de todos los problemas que podamos tener. El amor no tiene envidia, ni permite que crezcan las obras carnales que afligen a todos los hermanos. ¿Por qué no terminamos ahora con una oración, pidiendo a Dios que nos perdona por ese terrible pecado de envidia y por esos sentimientos de rechazo que tenemos? Padre eterno, pedimos ahora mismo por cada uno que me escucha en este momento. Pedimos, Señor, que tú arranques de cada corazón ese espíritu de envidia y ponga amor en nuestros corazones y gratitud en nuestros corazones. Gracias, Señor, por salvarnos, por elegirnos, por predestinarnos, por escogernos. Gracias por tu amor, Señor. Te entregamos todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga.
Soy Daniel Del Vecchio. Quiero hacerte una oferta muy especial. Ahora con esta oferta puedes escuchar 100 programas de radio, Palabras de Vida, cuando quieras y donde quieras. ¿Cómo? A través de un pendrive. Cada programa contiene 22 minutos de un mensaje ungido por el Espíritu Santo para edificarte y enseñarte la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. La palabra es vida al que la haya y medicina a todo su cuerpo. Hay personas que han sido convertidos, salvados y sanados físicamente escuchando este programa. Le ofrecemos 100 programas en un solo pendrive por solo 5 euros más gastos de envío. Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermas. Se puede oír a través de tu ordenador, de tu radio o teléfono. Puedes pedirlo por solo 5 euros más gastos de envío. Te enviaré 100 programas del programa Palabras de Vida. Ahora anota el teléfono 952 11 10 68. Repito, 952 11 10 68. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Entre nuestros libros, Vianda sólida para maduros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Con este libro, el autor intenta recalcar la gran necesidad de la preparación del siervo de Dios. El Señor nos invita a: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La actitud del siervo de Dios es una preparación primordial. El siervo de Dios debe ser accesible y compasivo. La humildad es lo que invita a las ovejas a acercarse y confiar en sus consejos, haciendo énfasis en la mansedumbre como la madre de muchas virtudes. Al final del libro encontraremos unos consejos del autor para pastores y líderes, avalados por más de 50 años en el ministerio por varios países, dando unas advertencias que podrán evitar fracasos y deshonra a la Iglesia. Si estás interesado en adquirir este libro, Vianda sólida para maduros, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org, www.delvecchio.org. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.